Polinesios, ¿cómo están? Mi nombre es Karen, por si ustedes no lo sabían, porque muchos de ustedes no saben cuál es mi nombre. Es muy triste. Pero no es cierto, Polinesios, estoy aquí en otro lugar, no estoy en mi casa, no estoy en México, porque muchos de ustedes nos han estado preguntando dónde es que estamos. Si quieren enterarse y saber dónde andamos, pueden ir a nuestras redes sociales. Ahí siempre les damos como un poquito más de contenido más actualizado, más del día a día. Entonces si tienen dudas sobre esas cosas, pueden seguirnos. Este es mi Instagram. Y muy bien, Polinesios, como ustedes ya vieron en el título del video, dice que voy a contestar sus preguntas incómodas que me hicieron a mí. Y sí estoy en un baño porque también quiero que se sientan un poco incómodos ustedes. Y este video ya va a ser incómodo para mí, también para ustedes debería de serlo, o eso creo, yo estando en el baño. Son cosas o videos que no hago normalmente en este canal, pero si les gustan pueden ponerlo en los comentarios. Y bueno, pues vamos a empezar con la primera pregunta que ustedes me hicieron en Twitter. Si tuvieras alguna relación con algún youtuber de México, ¿cuál sería? No tengo idea. Creo que, o sea, no andaría con alguien de algún creador en México. No. ¿Te has enamorado de algún extraño? Ay, sí, varias veces. Una vez me enamoré de un canadiense en el aeropuerto que me habló y fue súper amable, hasta me siguió en Instagram. Y entonces dije, ay, me emocioné y platiqué con él un rato, pero después ya se me fue. Entonces no me enamoré así profundamente como pasa en las películas de que, ay, Dios mío, necesito verlo de nuevo, ¿no? Pero sí he visto a alguien así en extraño y digo, wow, y pasa por mi mente toda nuestra vida juntos. ¿Algún shipeo que te hacen es real y cuál es? Pues ¿qué creen, Polinesios? Les tengo una mala noticia. Ninguno de los shipeos que ustedes me han hecho en internet es real. Karen 1, Polinesio 0. ¿A qué edad te llegó tu primer periodo? Esta pregunta no la iba a poner porque es rara y incómoda, pero después dije, estamos en el video de preguntas incómodas y ustedes lo preguntaban muchísimo. A mí me llegó el periodo cuando tenía 14 años, iba en la secundaria, recuerdo muy bien, y sentí algo que se había derramado dentro de mí y me desperté y dije, what the fuck, ¿qué es esta tentación? ¿Qué es esta sensación? Y fui y vi y ya saben, así pasa. ¿Te bañas diario? Definitivamente esa es una pregunta muy incómoda, pero efectivamente sí, me baño diario porque últimamente ha hecho mucho calor y me frustra muchísimo sentir mi piel con un poco de sudor. O sea, tantito tengo y ya me quiero bañar. ¿A quién prefieres? ¿A Rafa o a Leslie? Y no es incómodo, esto es muy claro a quién prefiero. Y pues a quien prefiero mil veces es a Claire. ¿Qué pasaría si Rafa tiene novia y me cae mal? Ok. No. O sea, si me caería mal una novia de Rafa, lo que haría es evitarla. O sea, si la llevara a la casa sería como muy cortante con ella, como de, ¿qué onda? Hola, adiós, bye, que te vaya bien, buena noche, así. Pero normalmente no me caen mal las parejas de mis hermanos, entonces como que soy muy buena onda. Eso es complicada porque podría creer que no tengo ninguna experiencia que me avergüence ante la sociedad, pero creo que es porque tengo mala memoria y no me acuerdo, lo siento. ¿Te ha gustado alguna vez un amigo de Rafa? Sí, de hecho, cuando iba Rafa en la secundaria, ay no, ¿qué tal si está viendo este video ese amigo? No. Llevaba un amigo, una vez lo llevó a su casa y Leslie y yo nos encantaba, o sea, así, éramos unas escuinclas así súper chiquitas y cuando lo llevó fue de, ¡ay, está el amigo de Rafa que nos gusta! Y estaba muy guapo el chico, entonces pues sí me llegó a gustar, pero fue hace mucho tiempo. ¿Andarías con algún polinesio? No sé. Yo creo que si es súper polinesio, preferiría que fuera mi amigo, porque si lo hago como mi pareja, que tal si acaban las cosas mal y puede ser muy catastrófico esta situación. Sí, no.
¿Alguna vez has hecho algo en una fiesta que tú no recuerdes y que desees no haberlo hecho? Sí, de hecho sí, pasó hace poco en una boda. Yo no me acuerdo, pero me cuentan que hice algo que no debía haber hecho, entonces deseo que no haya pasado. Sí, es complicado. ¿Tienes algún pretendiente ahora mismo? En mi cabeza sí. Pero no, o sea, no. ¿Qué voy a bajarle a esto. No, me voy a mojar la cola. ¿Qué es un pretendiente? ¿Tú le gustas? Ah, ¿que yo le gusto? Sí. En mi cabeza, creo que sí. En la realidad, no lo sé. Necesito preguntarle directamente a esa persona. ¿Qué echas primero, la leche o el cereal? Depende del cereal. O sea, primero lo pongo el cereal y después la leche, pero después me queda más leche siempre y le vuelvo a echar cereal. Es muy extraño, es una dinámica que tengo porque a mí me encanta el cereal crujiente. Odio el cereal cuando se vuelve aguado. Es como... ¿Alguna vez has querido tener tu propio canal? Una vez recuerdo que llegamos a pensar en hacer como nuestros canales individuales de Pepe Team Rafa, Pepe Team Karen, Pepe Team Leslie. De hecho existen esos canales y son nuestros, pero están bloqueados. Ups, creo que se van a ir a los suscriptores. No vayan ahí. De por sí tenemos 5 canales que atender y apenas si nos damos abasto, que creo que yo un canal individual no. Yo considero mi canal individual mi Instagram y mi Twitter. Es como cosas personales que yo escribo y yo genero. Para mí eso es mi canal individual, así que vayan y síganme en mi canal individual. ¿Piensas dejar YouTube? No, si ustedes no lo dejan. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿qué preferirías? ¿Corregir algo de tu pasado o saber algo de tu futuro? La verdad, prefiero ir al futuro. O sea, es como, ¿a poco todo esto voy a tener? O voy a convertir, o voy a ser un homeless, ¿saben? O sea, es como, wow, o sea, a mí me da mucha incertidumbre saber qué va a pasar en el futuro. Y en el pasado, pues la verdad no he hecho muchas cosas que me arrepiento, entonces... sería como aburrido ir al pasado. ¿Tienes algún crush? Sí, tengo un crush fuerte, intensa. Sí, tengo un crush. Me gusta una persona y ya. Finish. ¿Qué ha sido lo más extraño que te ha dicho un polinesio? Recuerdo una vez que estábamos en el aeropuerto, se acercó un polinesio, era una polinesia, pero no hablaba muy fuerte, o sea, hablaba súper quedito, entonces para escucharla tenías que literal así acercarte a su boca para escucharla, y decía algo, decía... Y yo, ¿ah? Y él... Yo, ¿qué? Y lo que le entendí fue de que si la podía llevar conmigo, o sea, decía, ¿me puedes llevar contigo? Y fue de... O sea, fue como de no, o sea, y le dije, ¿cómo? ¿A dónde llevar? Y me dice, sí, ¿me puedes llevar contigo? Y yo, o sea, de verdad sentía que se estaban grabando, me estaban haciendo una broma y yo volteé a todos lados así como de, ¿es real esto? Digo, ¿pero a dónde quieres que te lleve? Me dice, no sé a dónde vayas. Y le dije, digo, no puedo llevarte conmigo porque además seguramente alguien te va a extrañar. Entonces empezó a reír, espero que lo haya hecho de broma. Creo que fue de broma lo que me dijo. Y entonces ya nos tomamos una foto y todo, pero sí fue muy raro porque me y yo, que si me puedes llevar contigo. Y yo, ¡oh, no! ¿Alguna vergüenza que hayas pasado en una cita que haya tenido? Sí. Una vez tuve una cita con alguien, no sabía quién era yo, o sea, no sabía qué hacía. Entonces le mentí y le dije que hacía otras cosas. Le dije, sí, es que hago... Y entonces llegamos a una cafetería y los de la cafetería me piden una foto. Y fue como, o sea, de verdad sentí mucha vergüenza porque ya le había contado toda una historia larguísima de mi vida y de lo que hacía. Y entonces fue como de, creo que me va a cachar y me va a decir, o sea, va a pensar que soy una mentirosa. No, sí, fue una mentirosa. Y entonces me preguntó hasta como una hora después y me dice, ¿qué vienes seguido aquí? Porque te conocen muy bien. Y yo, sí, así es, vengo todos los días por un café aquí, así que ya me conocen y son como mis amigos. Entonces no me descubrió, pero sí sentí mucha vergüenza porque dije, demonios, ahora se va a dar cuenta que acabo de mentirle durante 2 horas que estuve hablando con esta persona y fue horrible. ¿Piensas casarte algún día? No sé, esas preguntas son como muy...
Yo antes de esta edad y ahorita sigo pensando que no me voy a casar. Muchas veces mi mamá me dice, es que esto lo dices ahorita porque no sabes, no has crecido y no sé qué tanto. Pero yo creo que no me voy a casar. Y bueno, estas fueron sus preguntas incómodas. Espero que les haya gustado este video. Si es así, denle like, polinesios, manita arriba. Y recuerden poner en los comentarios si les gusta este tipo de videos en musas. Y bueno, polinesios, nos vemos en el siguiente video. Yo les mando un besote, bye. Ahora sí ya voy a hacer pipis.